Bienvenidos amigos a un viaje hacia las fronteras del conocimiento. Hoy nos adentramos en un territorio que durante décadas ha vivido entre las sombras del ridículo y el secreto de Estado, el fenómeno OVNI. Olviden por un momento las viejas historias de platillos volantes y hombrecillos verdes. Estamos en 2025 y el paradigma ha cambiado de forma radical. Lo que antes era material de ciencia ficción o de charlas de madrugada, ahora se debate con seriedad en los pasillos del poder, en las sedes de inteligencia y en las comisiones del Congreso de los Estados Unidos. El término mismo ha evolucionado. Ahora hablamos de fenómenos anómalos no identificados, o UAP por sus siglas en inglés, un concepto más amplio y preciso que abarca objetos en el cielo, en el mar y hasta en el espacio. El cambio no ha sido casual, ha sido impulsado por una nueva generación de testigos, pilotos militares de élite, oficiales de inteligencia y políticos que han decidido romper el silencio. Ya no son testimonios aislados y anónimos, son declaraciones juradas ante el Congreso, respaldadas por datos de radar, vídeos infrarrojos y análisis de expertos. Las autoridades, que durante más de 70 años negaron sistemáticamente cualquier interés oficial en el tema, se han visto forzadas a crear organismos específicos para investigar estos encuentros. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO, es la prueba viviente de esta nueva realidad, una entidad del Pentágono cuya misión es, precisamente, analizar estos misterios que surcan nuestros cielos. Este nuevo capítulo en la historia OVNI no busca respuestas definitivas, sino que se centra en las preguntas correctas. ¿Qué son estos objetos que desafían las leyes de la física conocida? ¿Representan una amenaza para nuestra seguridad nacional? ¿Son tecnología avanzada de una potencia adversaria o algo completamente distinto? ¿Algo que trasciende nuestra comprensión actual del universo? Estas son las cuestiones que resuenan hoy en los informes oficiales y en las audiencias públicas. Estamos presenciando en tiempo real el desmantelamiento de un tabú histórico, un proceso lento y a menudo contradictorio, pero innegable. La conversación ha pasado del existen al qué son y qué hacemos al respecto. En este ensayo, navegaremos por las aguas turbulentas de la información reciente. Analizaremos los testimonios que han sacudido los cimientos del secretismo. Desgranaremos las conclusiones, a menudo insatisfactorias, de los informes gubernamentales y exploraremos los casos más impactantes de los últimos años. Nos enfrentaremos a la confusión generada por nuestra propia tecnología, como los drones y los satélites, y veremos cómo el pasado sigue proyectando su sombra sobre el presente. Este no es un relato de certezas, sino una crónica de la búsqueda. Una búsqueda de la verdad en un campo plagado de desinformación, intereses ocultos y un misterio que quizás sea el más grande de todos los tiempos. Prepárense porque la realidad, como veremos, es mucho más extraña y fascinante de lo que imaginamos. El año 2024 quedará marcado en la historia como el momento en que las voces de la disidencia interna resonaron con más fuerza que nunca bajo la cúpula del Capitolio. Luis Elizondo, exdirector del Programa Secreto de Investigación OVNI del Pentágono, AATIP, se convirtió en una figura central. Ante una comisión del Congreso en noviembre de 2024, sus palabras fueron una bomba de relojería. Afirmó, sin titubear, que un grupo enquistado en las profundidades del gobierno estadounidense oculta activamente pruebas de que no estamos solos en el cosmos. Elizondo no hablaba de teorías, sino de su experiencia directa, denunciando un exceso de secretismo que, según él, pone en riesgo la seguridad nacional al ignorar la recurrente presencia de estos objetos cerca de bases militares y arsenales nucleares. Junto a Elizondo, emergió otra figura de peso, Timothy Gallaudet, ex contraalmirante de la Marina y oceanógrafo. Su testimonio fue aún más lejos, acusando a la propia oficina AARO de formar parte de una campaña de desinformación. Gallaudet relató incidentes concretos y perturbadores, como la misteriosa desaparición de un correo electrónico de su propia cuenta en 2015 que alertaba sobre cuasicolisiones aéreas con un UAP. Pero su revelación más impactante
fue la existencia de imágenes satelitales de 2017, nunca compartidas con el Congreso, que mostraban un objeto en forma de disco. Gallaudet se atrevió a sugerir que estos fenómenos podrían ser obra de una inteligencia superior no humana, una afirmación de un calibre sin precedentes para un oficial de su rango. La perspectiva periodística también tuvo su espacio. Michael Shellenberger, un periodista de investigación conocido por su rigurosidad, aportó una pieza clave al puzzle. Según sus fuentes dentro de las agencias de inteligencia, el gobierno posee una enorme cantidad de información visual sobre los UAP. No se trata solo de los ya famosos vídeos Tic-Tac o Gimbal, sino de cientos, quizás miles, de imágenes y vídeos de alta resolución que permanecen ocultos al público y a gran parte del poder legislativo. Esta afirmación sugiere que la brecha entre lo que el público sabe y lo que el gobierno oculta es mucho mayor de lo que se pensaba, alimentando la desconfianza y la sospecha. Estas audiencias, celebradas en julio de 2023 y noviembre de 2024, no fueron meros espectáculos mediáticos. Representaron un punto de inflexión, una muestra de la creciente frustración de los legisladores ante la opacidad del Pentágono. Congresistas de ambos partidos impulsaron leyes para forzar la desclasificación de registros y aumentar la transparencia. La lógica era simple y contundente. Si estos objetos no son nada extraordinario, ¿por qué tanto secreto? Y si lo son, el pueblo y sus representantes tienen derecho a saberlo. La presión del Congreso se convirtió en el motor principal que obliga al aparato de defensa a rendir cuentas sobre un misterio que se niega a desaparecer. Frente a la creciente presión del Congreso y la opinión pública, el Pentágono y su oficina especializada, la AARO, se han visto obligados a publicar informes periódicos. Sin embargo, sus conclusiones a menudo generan más preguntas que respuestas, creando una narrativa oficial que choca frontalmente con los testimonios de los denunciantes. El informe de noviembre de 2024 es un claro ejemplo de esta dinámica. Tras analizar 757 casos reportados entre mayo de 2023 y junio de 2024, la conclusión fue tajante y predecible. Media Group. Analyst reviewing large stack of case files. Chart displaying 757 UFO cases. Government official making statement to press @stock @distribute _equally. No se encontraron indicios de origen extraterrestre. El documento se esforzaba en desmitificar el fenómeno, atribuyendo casi 300 incidentes a explicaciones mundanas como globos, drones, aves o, muy comúnmente, los satélites Starlink de Elon Musk. Esta postura se vio reforzada por el informe de la AARO, publicado en marzo de 2024. Este documento, aún más categórico, negaba la existencia de cualquier evidencia que respaldara la idea de tecnología extraterrestre o programas secretos de ingeniería inversa con naves recuperadas. La oficina, creada en 2022 con el propósito de centralizar y analizar estos datos, reiteraba en su declaración oficial que no se ha descubierto evidencia de seres, actividad o tecnología extraterrestre. Para la AARO, la gran mayoría de los avistamientos, una vez investigados con datos suficientes, resultan ser identificaciones erróneas de objetos o fenómenos conocidos. La narrativa oficial es clara. Media Group, official at press conference stating findings, reporter summarizing government statement on UFOs at stock @distribute _equally. No hay nada extraordinario que ver aquí. Sin embargo, esta versión oficial deja un enorme vacío. En el propio informe de noviembre de 2024, se admite que cientos de casos permanecen sin explicación debido a la falta de datos de calidad. Este es el gran pero que los críticos señalan. No es que se haya demostrado que no son anómalos, sino que no se ha podido demostrar qué son. Es en este limbo de la incertidumbre donde florecen las teorías y las sospechas. Para denunciantes como Timothy Gallaudet, estas conclusiones no son el resultado de una investigación honesta, sino parte de una deliberada campaña de desinformación, diseñada para calmar las aguas y mantener el statu quo del secretismo. La contradicción es, por tanto, el corazón del problema. Por un lado, tenemos a altos oficiales y testigos directos afirmando bajo juramento que existe tecnología no humana y programas ocultos. Por otro, tenemos a la institución oficial, el Pentágono, negándolo todo de manera rotunda. Esta dicotomía ha creado una profunda crisis de confianza. ¿A quién creer? ¿Al piloto que arriesga su carrera para contar lo que vio con sus propios ojos? ¿O al informe burocrático que reduce el misterio a globos y drones?
La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio, oculta tras capas de secreto, desinformación y, quizás, un fenómeno que simplemente escapa a nuestra capacidad de clasificación. Más allá de los debates políticos y los informes burocráticos, el fenómeno sigue manifestándose en nuestros cielos, generando nuevos informes y desconcierto entre testigos cualificados. Los años 2022 a 2024 han sido especialmente activos en este sentido. Uno de los casos más preocupantes tuvo lugar en el espacio aéreo del Atlántico, cerca de Nueva York, donde la tripulación de un vuelo comercial reportó un casi choque con un objeto cilíndrico, oscuro y sin alas ni medios de propulsión visibles. El incidente fue lo suficientemente serio como para que las autoridades de aviación civil abrieran una investigación formal, que a día de hoy sigue sin conclusiones definitivas. Este tipo de encuentros en rutas comerciales son especialmente alarmantes por el riesgo evidente que suponen para la seguridad aérea. La costa oeste de Estados Unidos también ha sido escenario de extraños sucesos. En octubre de 2024, en California, un observador militar con base en tierra reportó un objeto ovalado, de color blanco y completamente silencioso, de unos 6 a 9 metros de longitud. Lo más desconcertante fue que el objeto flotaba a la altura de las copas de los árboles, sin emitir calor detectable por los sensores infrarrojos, desafiando nuestra comprensión de la propulsión y la termodinámica. Meses después, en diciembre de 2024, sobre los cielos de Oregón, múltiples pilotos comerciales y privados informaron de la presencia de varias luces rojas circulares que se movían a diferentes altitudes y velocidades, ejecutando maniobras coordinadas que no se correspondían con ningún tipo de aeronave convencional. Los encuentros no se limitan a testigos civiles. Los informes oficiales del Pentágono, a pesar de su tono escéptico, reconocen incidentes inquietantes. Se han documentado al menos 3 casos recientes en los que tripulaciones militares fueron seguidas de cerca por aeronaves no identificadas. Aunque los informes concluyen que no hay evidencia de que estos objetos pertenezcan a potencias extranjeras como Rusia o China, tampoco pueden explicar qué son, dejando abierta la puerta a la especulación. La situación traspasó fronteras cuando, en 2023, el Departamento de Defensa Nacional de Canadá publicó una imagen de un objeto no identificado que fue derribado por un caza F-22 estadounidense sobre el territorio del Yukón, un evento que confirmó la cooperación binacional ante estas incursiones. Estos casos recientes demuestran que el fenómeno está lejos de ser una reliquia del pasado. Son eventos actuales, documentados con tecnología moderna y reportados por testigos creíbles. Desde pilotos comerciales a personal militar, pasando por ciudadanos de a pie, los informes continúan llegando a las agencias gubernamentales. Cada uno de estos avistamientos, ya sea un cilindro oscuro en el Atlántico, una luz silenciosa en California o un objeto derribado sobre Canadá, añade una nueva capa de complejidad al misterio. Son las piezas de un rompecabezas que, lejos de resolverse, parece volverse cada vez más grande e intrincado con el paso del tiempo. En esta nueva era de investigación, UAPE, nos enfrentamos a una paradoja. La misma tecnología que nos permite documentar el cielo con una precisión sin precedentes es también una de las mayores fuentes de confusión y falsos positivos. La proliferación masiva de drones comerciales y de aficionados ha llenado nuestros cielos de nuevos objetos voladores, muchos de los cuales son confundidos por observadores inexpertos con fenómenos anómalos. A finales de 2024, una oleada de avistamientos de drones en Nueva Jersey generó una considerable alarma social, provocando una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. La ansiedad era palpable, demostrando lo fácil que es que la tecnología cotidiana sea malinterpretada. La Casa Blanca y las agencias federales se vieron obligadas a intervenir para calmar los ánimos, tras analizar cerca de 5,000 avistamientos en la región. La conclusión oficial fue que la abrumadora mayoría correspondía a actividades legales ilícitas de drones. Se trataba de una mezcla de operadores comerciales, aficionados probando sus equipos y drones de agencias de seguridad, realizando tareas de vigilancia. Para controlar la situación, la Administración Federal de Aviación impuso restricciones temporales de vuelo para drones en ciertas zonas de Nueva Jersey hasta enero de 2025. Este episodio ilustra a la perfección el desafío que supone discernir entre una amenaza real, una anomalía genuina y el simple ruido de fondo de nuestra propia civilización tecnológica.
Otro gran protagonista de la confusión moderna es la constelación de satélites Starlink. Estos miles de pequeños satélites que orbitan la Tierra en formaciones lineales han generado innumerables informes de ovnis en todo el mundo. Su aparición como un tren de luces que se mueve de forma silenciosa y ordenada por el cielo nocturno es una imagen impactante y fácilmente confundible, con algo de origen desconocido para quien no está familiarizado con el proyecto. Los propios informes del Pentágono citan a Starlink como una de las explicaciones más recurrentes para los avistamientos que antes se habrían clasificado como inexplicables, demostrando cómo el progreso tecnológico puede, irónicamente, enturbiar las aguas de la investigación. Por lo tanto, cualquier análisis serio del fenómeno UAP debe aplicar un filtro de escepticismo tecnológico. Es crucial separar el trigo de la paja. Los investigadores de la AARO y los grupos civiles de estudio dedican una cantidad ingente de tiempo y recursos a descartar estas explicaciones prosaicas. El verdadero enigma no reside en las luces que pueden ser identificadas como un dron DJI o un satélite de SpaceX. Reside en ese pequeño porcentaje de casos que sobrevive a este riguroso escrutinio. Son los informes, como los de los pilotos de la Marina, que describen objetos sin propulsión visible, capaces de realizar maniobras imposibles y de operar impunemente en espacio aéreo restringido. Es ahí, en ese residuo inexplicable, donde el verdadero misterio perdura. Aunque el foco actual está en los testimonios y vídeos de alta tecnología, la historia del fenómeno OVNI está llena de imágenes y casos que, décadas después, siguen desafiando una explicación sencilla. Estos ecos del pasado son fundamentales para entender la profundidad y persistencia del misterio. Quizás la más icónica de todas sea la fotografía de McMinnville, Oregón. Tomada en 1950 por el granjero Paul Trent, la imagen muestra un objeto metálico con forma de disco flotando en el cielo. A pesar de los innumerables intentos de desacreditarla, análisis fotográficos exhaustivos, incluyendo el famoso estudio Condon, no pudieron probar que fuera un fraude. La foto de Trent sigue siendo un pilar en la iconografía OVNI, un fantasma en blanco y negro que se niega a desaparecer. Otro caso histórico que resuena con fuerza en los debates actuales es el avistamiento en la Holloman Air Development Center, una base aérea en Nuevo México, en 1957. Existen fotografías de un objeto que, según los informes, flotó durante aproximadamente 15 minutos cerca de la base, a la vista de múltiples testigos militares. La proximidad de estos eventos a instalaciones militares sensibles es un patrón que se repite constantemente a lo largo de la historia y que Luis Elizondo y otros denunciantes modernos no dejan de subrayar. Estos casos antiguos demuestran que la preocupación por la incursión de objetos no identificados en el espacio aéreo restringido no es una novedad del siglo XXI, sino un problema que el estamento militar ha enfrentado durante más de 70 años. La importancia de revisitar estos casos clásicos radica en el patrón que revelan. Las descripciones de los objetos, discos, cilindros, esferas y sus comportamientos de vuelo, aceleraciones instantáneas, paradas en seco, movimientos silenciosos, son sorprendentemente consistentes a lo largo de las décadas. Un piloto en 1952 y un piloto de FA-18 en 2004 describen fenómenos con características cinemáticas muy similares, a pesar de las enormes diferencias en la tecnología de sus respectivas épocas. Esta consistencia es uno de los argumentos más sólidos contra la idea de que todo se reduce a identificaciones erróneas, ya que los objetos susceptibles de ser confundidos, globos, aviones, satélites, han cambiado drásticamente con el tiempo. Estos eventos históricos actúan como un ancla, recordándonos que el fenómeno UAP no es una moda pasajera ni una histeria reciente. Son los cimientos sobre los que se construye la investigación actual. Cada nuevo vídeo desclasificado por la Marina, cada nuevo testimonio ante el Congreso, se añade a un archivo de extrañeza que se extiende por casi un siglo. Ignorar estos casos del pasado sería como intentar leer un libro empezando por el último capítulo. Para comprender plenamente el alcance y la naturaleza del misterio que enfrentamos hoy, debemos escuchar los ecos de McMinnville, de Holloman y de tantos otros lugares donde lo imposible pareció, por un instante, hacerse visible. En el corazón del debate contemporáneo sobre los UAP se encuentra una tensión fundamental: la lucha entre la cultura del secretismo arraigada en la seguridad nacional y la creciente demanda pública y política de transparencia.
Durante décadas, la postura oficial fue negar, ridiculizar y clasificar. Cualquier evidencia o testimonio era enterrado bajo el sello de Top Secret, dejando al público en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, esta estrategia se ha vuelto insostenible. La filtración de vídeos, los testimonios de pilotos y la presión de figuras como Luis Elizondo han forzado una apertura, aunque sea reacia y controlada. La cuestión ya no es si el gobierno debe informar, sino cuánta información debe revelar. Los defensores del secretismo argumentan que la divulgación total podría comprometer la seguridad nacional. Señalan que revelar las capacidades de los sensores militares, radares, satélites, sistemas infrarrojos, para rastrear estos objetos daría una ventaja estratégica a potencias adversarias como Rusia o China. Podrían aprender sobre nuestras fortalezas y, lo que es más importante, sobre nuestras debilidades. También existe el argumento, más paternalista, de que la revelación de una realidad verdaderamente anómala, especialmente si apuntara a una inteligencia no humana, podría causar un pánico social o una desestabilización geopolítica de consecuencias impredecibles. El secretismo, desde esta perspectiva, es un mal necesario para mantener la estabilidad. En el otro lado de la balanza se encuentra el principio democrático del derecho a saber. Los legisladores, periodistas y ciudadanos que abogan por la transparencia argumentan que en una democracia, el gobierno no puede mantener secretos de esta magnitud a su población indefinidamente. La falta de transparencia erosiona la confianza pública en las instituciones, como ha quedado demostrado con la desconfianza generalizada hacia las conclusiones de la AARO. Argumentan que si estos objetos representan una amenaza, ya sea de origen terrestre o no, el público tiene derecho a conocerla para poder participar en el debate sobre cómo gestionarla. Ocultar la verdad, afirman, es más peligroso que la verdad misma. Esta batalla se libra actualmente en los pasillos del Congreso de Estados Unidos. La legislación impulsada para crear un proceso de desclasificación controlada es un intento de encontrar un equilibrio. La idea es permitir que un panel de revisión, con las autorizaciones de seguridad necesarias, examine los registros clasificados y decida qué puede ser revelado sin dañar la seguridad nacional. Sin embargo, la resistencia del Pentágono y de ciertas agencias de inteligencia sigue siendo formidable. El resultado de esta lucha definirá el futuro de la investigación OVNI. ¿Continuaremos en una era de revelaciones a cuentagotas y desinformación? ¿O entraremos finalmente en un periodo de apertura honesta y valiente ante uno de los mayores misterios de nuestro tiempo? La nueva ola de revelaciones sobre los UAP ha provocado una reacción en cadena que ha transformado el paisaje cultural y mediático. El Congreso de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo consideró el tema como un asunto marginal y ridículo, ahora lo trata con la máxima seriedad. Las audiencias de 2023 y 2024 no fueron eventos aislados, sino la culminación de un cambio de actitud bipartidista. Legisladores de todo el espectro político, desde el republicano Tim Burchett hasta el demócrata Jared Moskowitz, han unido fuerzas para exigir respuestas. Ven el secretismo del Pentágono no solo como un obstáculo para la verdad, sino como un problema de supervisión y control del poder ejecutivo, un asunto que atañe a los fundamentos de su sistema de gobierno. Los medios de comunicación han seguido este cambio de cerca. Publicaciones de prestigio como The New York Times, The Guardian o Fox News, que antes solo cubrían el tema en tono de burla o en sus secciones de curiosidades, ahora le dedican portadas, reportajes de investigación y análisis editoriales serios. El cambio de terminología de OVNI a UAP ha sido clave, otorgando al fenómeno una pátina de legitimidad y seriedad que antes no tenía. Los periodistas ya no entrevistan a ufólogos anónimos, sino a ex-contraalmirantes, pilotos de combate y directores de programas de inteligencia. Este cambio de enfoque mediático ha sido fundamental para llevar la conversación al gran público y legitimar la preocupación por el tema. La reacción de la sociedad es, quizás, la más compleja y diversa. Por un lado, hay un creciente interés y una mayor aceptación de que el fenómeno es real y digno de ser estudiado. Las encuestas muestran que una mayoría de la población cree que el gobierno sabe más de lo que dice sobre los ovnis. Sin embargo, esta nueva apertura coexiste con décadas de escepticismo y ridículo. Muchas personas todavía asocian el tema con teorías de la conspiración y pseudociencia, y les cuesta tomarlo en serio a pesar de la evidencia presentada. La sociedad se encuentra en un estado de transición, oscilando entre la fascinación, la incredulidad y la confusión. Esta reacción en cadena ha creado un bucle de retroalimentación positiva.
La presión del Congreso obliga al Pentágono a publicar informes. Esos informes, aunque a menudo insatisfactorios, generan cobertura mediática. La cobertura mediática aumenta el interés y la preocupación del público, y la presión pública, a su vez, da a los congresistas más capital político para seguir presionando. Estamos en medio de un proceso histórico en el que un tema tabú está siendo arrastrado, lenta pero inexorablemente hacia la luz. El resultado final es incierto, pero una cosa está clara: la caja de Pandora ha sido abierta, y será imposible volver a cerrarla. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el laberinto de revelaciones y secretos que ha definido el fenómeno OVNI en los últimos años. ¿Qué sabemos realmente hoy, en este 7 de junio de 2025? Sabemos, sin lugar a dudas, que objetos no identificados con capacidades de vuelo extraordinarias están siendo detectados por los sistemas militares más avanzados del mundo. Sabemos que estos encuentros son lo suficientemente frecuentes y preocupantes como para haber forzado al gobierno más poderoso del planeta a crear oficinas de investigación y a celebrar audiencias públicas. Sabemos que testigos de una credibilidad impecable, pilotos y oficiales de inteligencia, afirman que estamos tratando con una tecnología que supera con creces la nuestra. Sin embargo, también debemos reconocer lo que no sabemos, que es mucho más. No tenemos pruebas concluyentes sobre el origen o la intención de estos fenómenos. La narrativa oficial del Pentágono insiste en que no hay evidencia extraterrestre, atribuyendo muchos casos a errores de identificación y dejando el resto en un limbo de datos insuficientes. Al mismo tiempo, voces autorizadas desde dentro del sistema denuncian que esta narrativa es una cortina de humo, una campaña para ocultar una verdad mucho más profunda y desconcertante. Nos encontramos atrapados en un tira y afloja entre la evidencia que apunta a algo extraordinario y el secretismo que lo niega. El camino a seguir exige un delicado equilibrio. Debemos mantener un escepticismo saludable, cuestionando cada afirmación y cada pieza de evidencia, sin caer en la trampa de la credulidad ciega. La confusión con drones y satélites es real y el análisis riguroso es más necesario que nunca, pero al mismo tiempo debemos mantener una mente abierta a la posibilidad de que estemos enfrentando algo que genuinamente desafía nuestro paradigma científico y nuestra visión del lugar que ocupamos en el universo. Descartar los testimonios de cientos de testigos cualificados y los datos instrumentales que los respaldan sería un acto de arrogancia intelectual. La investigación debe continuar, impulsada por la transparencia y el método científico. La sociedad, los medios y los políticos deben seguir exigiendo respuestas, no por una sed de sensacionalismo, sino por un deseo fundamental de comprender la realidad. El viaje hacia la verdad sobre los UAPs, en última instancia, un viaje hacia el autoconocimiento, nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones, a mirar más allá de nuestro horizonte y a confrontar la inmensidad de lo desconocido. No sabemos qué nos deparará el próximo capítulo de esta historia, pero una cosa es segura: el misterio está ahí fuera, en nuestros cielos, y nos invita a seguir mirando hacia arriba. El viaje no ha hecho más que empezar.